Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, y vuelve Matías Muñoz, lo hemos espaciado un poquito para que se haga rogar, pero está con un temazo que es ¿qué pasa cuando mi hijo no me escucha? Su espacio en Pensando en Familia. Sé que estás en España, Matías, bienvenido a Citas. Te saluda Elisa, ¿cómo estás? Con gusto, Elisa. Hola, Angie. Gustazo volver a comunicarnos y encima desde acá a la distancia y darle continuidad a esta columna de este año de cuando puedo mirar mi parte o elijo mirar mi parte. Y hoy vamos a cuál es mi parte como madre o como padre cuando tenemos un hijo que no nos escucha porque no quiere o porque no puede. Me gustaría que la columna sea bastante de ejercicio hoy, así que invito a los oyentes a que abran sus cuadernitos y registren un poco mientras que lo van escuchando. Vamos a aplicarlo sobre todo a hijos adolescentes y jóvenes, porque las conversaciones a las que nos vamos a referir con niños son más difíciles por la edad evolutiva de los chicos. Entonces, para todos los que tengan hijos de 13, 14 para arriba, esto podría servirles. Y lo primero es partir de una idea de que, bueno, para que una comunicación sea real y efectiva, tiene que tener dos partes disponibles. Entonces, una primera idea que quiero empezar a abrir, en este caso nosotros, disponibles para poder decir, pero también para poder escuchar, y el hijo o la hija también disponible para poder decir, para poder escuchar. Seguramente hay múltiples causas por qué un hijo se puede cerrar, y algunas de esas causas son de él o de ella, pero hoy nos vamos a dedicar a la nuestra, porque es nuestro trabajo del año. Entonces, lo primero que invito a los oyentes es a que miren su manera de comunicar, qué es lo que están diciendo. A veces los padres somos incansables repitiendo un mismo mensaje muchísimas veces. Entonces, lo primero que podamos tomar conciencia es qué queremos decir y cómo lo estamos diciendo, ¿no? El qué, vamos a abrir algunas preguntas. ¿Qué son pedidos? Lo que yo le estoy haciendo a este hijo o a esta hija es un pedido. Son órdenes. Lo que le doy son órdenes en la comunicación. Tiendo a ordenar y soy muy imperativo. Transmito valores, transmito creencias. ¿Cuál es mi mensaje repetido con él o con ella? Y miremos un poco la tonalidad, porque los que estudian comunicación dicen que el gran porcentaje del mensaje va a ser recibido por el otro, depende del tono nuestro en este caso, ¿no? Y es un tono ¿cómo? ¿Es un tono asertivo o es un tono demasiado autoritario o es un tono victimista? Ahora veremos. Hace mucho tiempo yo grabé un podcast que era ¿quién me habló a mí como yo te hablé a vos? ¿No? O ¿quién me habló a mí como yo te hablo a vos? A veces las madres, los padres repetimos una tonalidad que fue la que aprendimos en nuestra crianza. Entonces ahora, sin darnos cuenta y con muchísimo amor, hablamos como en el mismo tono que usaba mi madre conmigo, o que usaba mi padre, o que usaban mis abuelos. Y por ahí la primera idea de la columna es que a veces el hijo no nos escucha porque nuestra tonalidad genera una cerrazón en él o en ella, ¿no? No para que nos sintamos excesivamente responsables, sino para que miramos nuestra parte. A veces hay tonos que usamos los adultos que ya el chico los conoce de memoria y lo van a tender a cerrar, ¿no? Entonces, primero, chicas, esto de, bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo lo digo? Y si eso que yo estoy diciendo, y acá me parece que viene la pregunta del millón, es lo que el hijo o la hija necesitan escuchar de nosotros, ¿no? ¿Qué necesita una hija o un hijo en la comunicación? Primero, una fuerte conexión con su sentir. Acá quiero detenerme porque parece una obviedad, pero no lo es tanto en la vida diaria. El gran valor que tiene la palabra para aliviar tensiones, ¿no? Nuestros hijos necesitan que nosotros expresemos sus emociones, porque eso va a ser el gran liberador en la historia. Que podamos escuchar, y acá lo que tenemos que ver los adultos es que a veces eso es doloroso lo que tenemos que escuchar. Entonces, si el hijo necesita una conexión con el sentir, bueno, por ahí tengamos que escuchar sus miedos, sus tristezas, sus enojos, sus cansancios incluso de nosotros. Entonces, la palabra es la gran liberadora de los dilemas internos, de los conflictos, incluso de la adolescencia. Y acá quiero detenerme un poco y conversar con ustedes, chicas. Después podemos ver otras necesidades de un hijo o una hija de seguir conversando, pero me quiero detener en no subestimar el valor que tiene conversar para aliviar tensiones internas, y es una necesidad muy profunda por ahí de un hijo que tiene miedo, de un hijo que está triste o de un hijo que está enojado, que pueda tener en los adultos una escucha activa, ¿no? Si quieren frenamos un poquito acá.
Dale, Matías, me parece buenísimo esto que traes porque en general cuando el chico trae algo que le cuesta, o dijiste miedos, tristezas o enojos, a nosotros también nos cuesta escucharlo. Entonces muchas veces Ujú. o reaccionamos queriendo sacarlo de ahí o justificamos enseguida, viste, para que no se sienta así, o como que en el fondo no. Ahora que te escucho me doy cuenta que nos cuesta mucho sostener la tensión que nos genera eso y no decir más nada que escuchar. Y como primer momento es clave, por eso cuánto espacio hay adentro nuestro para las emociones de nuestros hijos, ¿no? A veces lo que hacemos enseguida es, y esto lo hacemos por supuesto con buenas intenciones y con muchísimo amor, pero enseguida queremos dar una explicación, o enseguida queremos consolar, o enseguida queremos dar nuestra opinión sobre lo que ocurre. Supongamos, no sé, que un hijo de 20 años nos viene a contar su primer desamor, ¿no? Y sería un tesoro que un hijo de 20 años nos pueda contar que se enamoró y que ha tenido algún desamor, que en general son cosas que no se le cuentan mucho a un padre y a una madre, pero supongamos que gozamos de ese tesoro de que nos pueda decir estoy un poco triste. Eh, bueno, ¿cuánto espacio hay adentro nuestro para alojar esa emocionalidad del hijo sin consolar demasiado rápido, sin victimizarnos también, porque a veces eso que tiene que decirnos tiene que ver con nosotros, que a veces los padres entramos en un modo víctima o nos culpabilizamos y eso enseguida va a hacer que la chica o el chico se cierren, ¿no? Cuando enseguida capten que lo que hacemos nosotros con su emocionalidad es ser demasiado autorreferentes, y yo con todo lo que hago con vos, mira lo que me estás diciendo, con todo lo que yo me esfuerzo, con tu madre o con tu padre, que desagradecido, ¿cómo sentís eso? Ahí la conversación se acaba de terminar, cuando el adulto es tan autorreferencial que pasa todo por sí mismo, ¿no? Entonces, lo primero, Elisa, es esto que traes de alojar la emoción del chico en solo te quiero escuchar, contame lo que sentís, estoy disponible para escuchar y yo soy el adulto, ¿no? Este es un gran conector. Hola Matías, ¿cómo estás? Angie te saluda. Hola Angie. También pensaba en esto de conectores, ¿no? Si bien cada uno tiene su estilo, ¿no? Hijo y madre o padre, pero en poder ser como demostrativo, ¿no? No sé si darles cariño, pero por ahí sí eso ayude a que ellos puedan escucharnos, ¿no? Cuando uno se planta como más desde el cariño y la empatía, por ahí facilita o es un conector, como vos decís, para la escucha. Que a veces esa parte del cuerpo que aparece en esto que trae Angie, para muchos de nosotros que tenemos más allá de 40, es algo que tenemos que aprender, porque nuestros padres no lo han hecho en general con nosotros, de que a veces hay una mirada en los ojos, o agarrar una mano, o una caricia en el hombro, que ese es el conector, ¿no? Entonces, a veces la escucha también tiene que ver con poder decir, pero a veces tiene que ver con que el cuerpo hable y con que el hijo se sienta mirado a los ojos, o podamos tomarle la mano. Después la va a sacar porque va a ser un momento incómodo para él o para ella, pero tuvo el gesto del padre o de la madre de querer conectar, es un gran liberador, ¿no? Entiendo que para los de nuestra generación es un aprendizaje porque no lo hemos recibido tanto. Pero bueno, lo primero pero que quiero es un aprendizaje sí. es un aprendizaje que es algo que se puede aprender, ¿no? Aunque no lo hayamos recibido. Sí, claro. Porque no sé, a mí me pasa en lo personal que veo que es algo que mis hijas necesitan y a veces pienso, bueno, por ahí mis papás eran más fríos en ese sentido, digamos, físicamente, y digo, bueno, qué oportunidad también para aprender con lo que los hijos nos van pidiendo también. Y además, como viste, puede ser un preparativo para una conversación difícil, porque a veces las conversaciones que los hijos quieren tener con nosotros son difíciles. Nos quiere comunicar un cambio de carrera, nos quiere comunicar cómo se siente con los amigos en el colegio, nos quiere comunicar un desamor. Es difícil para un hijo enfrentar a un padre y una madre y decir, mirá, lo que estoy estudiando a mí no me gusta y no me pasa nada con eso y quiero cambiar, pero no sé qué. Y bueno, antes de sacar la guía del estudiante y empezar a dar consejos, poder validar esa emocionalidad de un adolescente de 20 años que puede estar, que tiene todo el derecho a estar, ¿no? Desconcertado y no saber qué hacer con su vida, ¿no? Entiendo esto de que la palabra es como catalizador de emociones, o como si es un privilegio que un chico venga con una palabra difícil y vas a tener la atención, no en esa situación. Pero cuando el chico, sobre todo los varones, que les cuesta más poner palabra a lo que sienten y vos lo ves como enojado o te das cuenta que algo pasa pero no sabes bien por dónde entrarle o por qué lado es, hay veces que sin palabras es, no sé,
hacerle un licuado de banana, por ejemplo. Sí, Pasar sí, algo, viste, digo, para eso facilitar. puede ser un gran conector, un licuado de bananas, y además viene de, no sé, una mirada a los ojos, una palmada en el hombro. Y yo a veces les aconsejo a los padres y a las madres, no hables de nada, pero compartí momentos, la palabra Claro. va a venir después. Claro. Esto, bueno, ahora viene el Mundial, le puede servir a los padres y a las madres. Mirate el partido solo con él o con ella, hablando de fútbol, estando en silencio, están los dos en un bar con algo para tomar, y eso hoy va a ser solamente así. A la cuarta, quinta de esos momentos que se llaman heladería, plaza o living de la casa, alguna palabra empieza a aparecer, ¿no? Tenemos que generar momentos. Si de repente abrimos la puerta de un cuarto y le decimos, contame lo que sentís, quiero ver cómo estás, de la nada es muy invasivo y el chico se va a cerrar, ¿no? Entonces sí, estos momentos sin palabras para mí son buenas tomadas de carrera para lo que venga, que por ahí es una conversación más difícil. Sí, lo que muchas Esto veces, hablando de la conexión. lo Sí. que muchas veces llamamos estar disponibles, ¿no? Esa disponibilidad del adulto, viste, sin pantallas, sin teléfonos, es una conversación aparte breve, no nos imaginemos una conversación que va a durar 3 horas, ¿no? Por ahí no hay que tomar un mate porque no dura tanto. Es un mensaje que además el chico va a dar en los lugares menos pensados, a veces es en el supermercado, a veces es yendo al club, en el auto. Muchas familias me cuentan esto, que el chico empieza a hablar en el auto mirando por la ventana, ¿no? Cuando yo tengo a mi papá de espaldas, no le veo la mirada, es un excelente momento para empezar a hablar, porque no es tan intimidante, no me está mirando a los ojos, que por ahí me cuesta. Entonces mirando por la ventana empiezo a decir algunas cosas, ¿no? Y además de conexión, lo que puede ser que un hijo necesite también en nuestro mensaje es una aceptación a su ser. De esto hemos hablado mucho en las columnas. Por ahí lo que necesita que nosotros escuchemos es que él no se sienta aceptado tal y como es, o un pasito más que necesita de nosotros que lo valoremos, que le mostremos sus recursos, o un pasito más que lo liberemos de cuestiones nuestras de adultos también, o por ahí necesita todavía cierta educación en valores, ¿no? Voy recorriendo algunas cosas que yo creo que una hija o un hijo necesita, pero realmente si estamos disponibles a la conexión, vamos a poder entender entre líneas qué quiere de mí, porque por ahí yo estoy buscando conectarme con la emoción y lo que ella necesita de mí es que realmente la valore un poco más, porque se cierra, porque no se siente valorada por mí, entonces necesita que yo mire sus recursos, que la valide. Para eso los padres nos tenemos que descentrar. Yo aconsejo mucho a los oyentes que, en serio, cuidado con esta autorreferencia que tenemos los adultos, que nos lo tomamos personal, creemos que es un desamor, creemos que es hacia nosotros. Decirle a veces yo a tu edad me pasaba no sé qué, cuando en realidad es cero vigente. Eso para el chico es que empecemos a hablar en húngaro. Está en español y nosotros salimos con otro idioma. De nada sirve que yo me compare con él. Si bien adentro por ahí lo tengo que hacer porque no me queda otra, pero si los chicos pudieran, creo yo, gritarnos algo, nos dirían, por favor, escucha lo mío, escucha lo propio, ¿no? No escuches todo el tiempo lo que vos pensás o lo tuyo, escucha lo mío, ¿no? Creo que esta columna sería que los oyentes piensen a sus hijas y a sus hijos diciéndoles, mamá, por favor, o papá, por favor, escucha lo mío, ¿no? Y eso para mí es el gran aporte que yo me gustaría dar hoy, que por ahí es simple, pero cuando escuchamos a los chicos, incluso a mí me pasa con mis hijos, de que si realmente escuchás lo que él te está pidiendo o ella es, che, mírame a mí, ¿no? O sea, ¿estás disponible para realmente escuchar lo que yo te quiero decir? ¿O todo lo vas a pasar por tu filtro, por tu creencia, por tu emocionalidad? Y ahí, bueno, que a los adultos también nos pasa, cuando estamos contando algo y el otro se pone muy autorreferencial, la conversación se termina. Bueno, imagínense un chico de 15 años o de 20, ¿no? ¿Cuál fue tu mayor desafío como padre, Matías, pensando en esta columna? Pero recién se lo decía, y me venían un par de conversaciones con mis hijos. Digo que escuchar a mis hijos de algo que no tiene nada que ver con mi manera de vivir a su edad. O sea, escuchar que mis hijos tienen otras maneras de sentir, otras maneras de amar, otras maneras de estudiar, otras maneras de vivir su amistad con sus amigos, que realmente, esto que decimos siempre en las columnas, que el otro es otro, creo que mi mayor desafío como padre es esto que estoy diciendo, ¿no? Que no significa que lo estoy diciendo en la columna y a mí me salga fácil, pero es realmente que el hijo sienta que lo que yo estoy haciendo es
escucharlo a él o a ella. Ahora, cuando esto ocurre, para mí ocurre la magia. El hijo empieza a sentir, bueno, esta señora o este señor me miran a mí, ¿no? Porque y ahí me parece además que al aceptar que el otro es otro, y no el que vos creías que era, o sea, tenés que volver a revisar el amor hacia ese otro distinto, ¿no? Porque si vos amás la proyección dura, lo que vos crees que el otro es, y no te permitís verlo con cómo es, hay como una traba ahí en el amor. Claro, aparte es un amor como directivo, ¿viste? Es un amor condicionado, con un joystick que lo queremos armar a nuestra manera. Es un amor extraño ese, ¿no? Es un amor un poco narcisista. Te escucho, pero ahora te voy a torcer para donde yo quiero que vayas, ¿no? Claro. Por supuesto que los padres tenemos que educar, pero estamos hablando también de hijos que ya están educados. Estamos hablando de hijos de 20 años, 25 años, ¿no? Ya están educados, ya tienen nuestros valores, ya nos han visto mucho. Lo que me queda para reflexionar es que la parte de hacernos cargo, digamos, de este hijo que no escucha, es también reconocer que hay todas estas interferencias o estas cuestiones personales que son nuestras, que muchas veces hacen que nuestro hijo no nos escuche, ¿no? Que hacernos cargo de eso que opera en nosotros. Y eso que opera en nosotros, que nos puede pasar a todos, porque por ahí eso que él nos dice o ella nos genera culpa, ¿viste? O nos genera miedo, o nos da a nosotros tristeza o enojo, que uno que lo podamos volcar entre adultos y no se lo devolvamos al chico, ¿no? Porque si él se abrió y lo que recibe de nosotros es, a mí me asusta mucho lo que me estás contando, hasta en un tono medio novelesco y victimista, bueno, yo no tengo nada que, el chico falta que conteste, yo no tengo nada que hacer con tu miedo, si yo, hablarlo con un adulto, anda a ver a alguien, hablar con tus amigos. Ojalá, imagínate que tu hijo te mande a ordenarte así, ¿no? Sería fantástico. Claro, y si no te lo dice, lo que va a hacer es cerrar la puerta del cuarto. Claro. O sea, si yo empiezo a hablar y él, papá, mamá, empiezan a hablarme de su propia emocionalidad, yo sugiero fuertemente a los oyentes que esto sea entre adultos, ¿no? Nos vamos a tomar un café con alguien y le contamos también en una buena conversación íntima a nuestro amigo de toda la vida, si sabes lo que me contó mi hija, me aterra, me da mucho miedo, no sé si voy a estar a la altura, no sé si puedo hacerlo, me da muchísima culpa a veces, siento que no lo eduqué bien. Las emociones comunes que podemos tener los adultos, entre adultos, porque si se las devolvemos al chico, él parece es un peso enorme para él, ¿no? Y ahora Matías, y con esto ya para ir cerrando, tenemos mucha gente de nuestro público y también le sucede a aquellos padres que los chicos no se van de su casa a estudiar, pero sin embargo empiezan la etapa universitaria. Y a veces te agarra como la sensación de que tenés que decirle todo lo que querés que sepa antes de que se vaya. Y vos decías recién, ¿para qué? O sea, ¿para qué nos comunicamos o cómo lo decimos? Y a veces como que, bueno, me pasa con mi madre, que la voy a exponer, es que está todo el tiempo diciendo como el libro gordo de Petete, como de todos los temas tiene que decirte algo. Yo tengo 47, o sea, ya está. Ya, pero sin embargo sigue transmitiendo todo lo que sabe de todos los temas 24/7. Entonces, a veces me encuentro como en la misma conversación, pues siento que se van. Entonces, como que decís que le querés contar todo antes que se vayan, ¿viste? Infumable. Claro, y se van a un mundo donde nos aterra porque están más independientes de nosotros, porque no tenemos control, y a los padres con mucho amor, pero nos encanta controlar a los chicos. Claro. Supuestamente nos deja tranquilos, después no, porque el chico se cierra, cada vez lo sentimos más lejos. Pero bueno, antes de que te vayas de la ciudad, te voy a contar todo lo que te va a pasar, todo lo que tenés que hacer si te pasa. Y para el chico es un peso enorme también, ¿no? Entonces está bueno esto que te das cuenta. Por un lado, que estás repitiendo un modelo comunicacional que a vos como hija hoy en día incluso te agota. Y después, ahora, me parecería sincero decir, no sabes lo que me cuesta que te vayas, pero esto es mío. Anda tu vida, yo estoy disponible. Y a mí me gusta un padre o una madre que digan, mirá, yo me quiero acercar a vos y a veces no sé cómo. Eso me gusta más, como mostrar la intención, ¿no? Me encantaría que si te vas de la ciudad, sientas que yo puedo estar disponible. Me puedes llamar a cualquier hora. Estoy acá, ¿no? Soy tu mamá, soy tu papá y estoy acá y puedo escuchar cualquier cosa que me quieras decir, ¿no? Me podés llamar a las 3 de la mañana, la tercera noche de llegar, porque te sentís muy incómodo de nuevo, ¿no? Y yo estoy acá. Entonces a mí me gusta adultos menos invasivos, pero que se muestren explícitamente disponibles. Yo estoy. Y eso creo que hay que decirlo, ¿no? Decirlo claramente. Y mostrar la intención también, incluso si algún oyente tiene hijos que no se está pudiendo comunicar, mira, yo quiero llegar a vos, voy a seguir pensando de la manera, pero quiero hacerlo. Ese adulto a mí me gusta.
Bueno, Matías, muchísimas gracias. Nos dejas pensando una vez más. Una gran Un columna. placer, chicas. Nos encontramos el próximo Un placer. mes. Un abrazo grande para todos los oyentes. Imagínense a sus hijos con ganas de que ser escuchados por ustedes, aunque a veces no parezca. Y nos vemos en un mes. Abrazo grande. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Bueno, y así pasaba Matías Muñoz, este gran psicólogo, hablándonos de qué pasa cuando nuestro hijo no nos escucha. Citas. Conversaciones para crecer.